José Ceballos, a Mirella, a Norma, a Octavio Ávila. ¿Qué tal, Octavio? Qué gusto aquí tenerte. A Raimundo Q y a Rosalba. Gracias y pues empezamos. El día de hoy vamos a estas pláticas y vamos a hablar de lo que son los acuerdos conclusivos que se tramitan ante la PRODECON. El fundamento de estos artículos está en el artículo 69-C al 69-H del Código Fiscal de la Federación. Y esto es una novedad porque empezaron ya a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2014. Entonces, es parte pues de la reforma fiscal que nos regaló aquí el presidente Peña Nieto, ¿no? Empezamos. Denme un segundo, por favor. Bueno, mil gracias. Empezamos aquí con con un poquito de problemas técnicos. Ay, caray. El aire está un poquito fuerte, pero a ver, empezamos. ¿Qué son los acuerdos conclusivos? Bueno, antes de empezar la definición que nos da el Código Fiscal, les quiero comentar que los acuerdos conclusivos son parte, bueno, es algo de lo que sinceramente muchos abogados no creíamos que fuera a suceder, ¿no? Y es la cuestión de la mediación, de la solución alterna de conflictos en materia fiscal, en materia administrativa. Si bien entendemos que aquí todavía no hay un conflicto, vamos, no hay ya un problema, por así decirlo, como ya una determinación que nos haga la autoridad y que ya tengamos que hacer entonces a juicio. Sin embargo, ya hay problemas. ¿Por qué? Porque la autoridad ya nos inició una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o una visita y ya nos está detectando omisiones, irregularidades, ciertos hechos que esas cuestiones pueden llegar a convertirse en una determinación, en una multa por alguna infracción y demás. Entonces, ¿por qué esto es una novedad? Esto es algo que no se veía que iba a entrar. Porque bueno, últimamente ha empezado a estar muy de moda todo lo que son la mediación, la solución alterna de conflictos, evitando llegar a un juicio. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido que las partes medien entre sí, que lleguen a un acuerdo, que digan, a ver, tú me debes tanta cantidad, págame de esta manera, ¿sabes qué? Está bien, si me debes 100 pesos, nada más págame la mitad, pero págamelo de esta manera, págamelo más rápido. Es una forma de concluir los problemas de una manera más sencilla y más rápida, evitando llegar a juicios que tardan muchísimo tiempo, ¿no? ¿Por qué no se veía que esto fuera a pasar en el sistema fiscal? Pues porque, vamos, era como impensable el hecho de decir, a ver, si yo soy una persona que yo no pagué mis contribuciones a tiempo, cuando era mi obligación, cuando todo el mundo las pagó, ¿por qué voy a esperarme a no pagarlas y hasta ya después que todavía yo tenga la oportunidad de negociar con la autoridad fiscal y decirle, sabes qué, te voy a pagar esta cantidad, te voy a pagar menos, te voy a pagar un poco más, te quiero pagar en estos términos y demás? Pues bueno, esta era una cuestión que no se veía para la materia fiscal por la misma cuestión de que el hecho de pagar impuestos es una obligación, ¿no? Nos guste o no nos guste, pero es necesario pagar impuestos para que se sostenga el Estado, para que existan para que el Estado pueda brindar todos los servicios públicos. Pues resulta que a partir de 2014 ya entran en vigor estos acuerdos conclusivos y ya se permite, ya está la posibilidad de llegar a una mediación con la autoridad. Es curioso porque tiene sus reglas, tiene ciertos requisitos y no opera en automático. Vamos. El gran, antes de entrar a explicar todo, les quiero comentar cuál es como la finalidad principal de los acuerdos conclusivos y cuáles son como las características iniciales. La primera característica es de que los acuerdos conclusivos únicamente proceden antes de que termine una facultad de comprobación como visita domiciliaria, como revisión de gabinete o revisión electrónica. ¿Por qué? Porque una vez que la autoridad ya llevó toda su revisión, ya determinó, ya nos impuso una multa, etcétera,
ya no procede un acuerdo conclusivo, únicamente se tiene que pagar ese crédito fiscal, esas multas, o en dado caso se puede impugnar ya sea a través de recurso de revocación, eh, juicio de nulidad, o en dado caso, por vía excepcional, juicio de amparo. ¿Sale? Entonces, primer requisito o primer elemento de los acuerdos conclusivos procede antes de que termine la fiscalización y se determine. Segunda cuestión es de que un acuerdo conclusivo no tiene la finalidad, vamos, de nada más decirle a la autoridad, a ver, no te quiero pagar o te quiero pagar en esos términos, no. Un acuerdo conclusivo tiene la finalidad de evitar toda la gran carga que es estar soportando una visita domiciliaria, que es estar permitiendo por 12 meses, a veces más de 12 meses, la inclusión de los servidores, la intrusión de los servidores públicos en nuestros domicilios, que nos están requiriendo documentos y están llevando a las oficinas y demás. Es una manera de llegar y decir a la autoridad, a ver, aquí tienes todos los papeles, no te debo esa cantidad, te debo solamente esto, estamos de acuerdo los dos, pasamos a pagar y listo, ¿sale? Ese es el segundo elemento, ¿no? La segunda cuestión importante, que van encaminados a evitar juicios y a que se pague lo que se debe, ¿no? Tratar de no llegar a pagar multas y todo este tipo de cuestiones, ¿sale? Entonces, pues bueno, es muy interesante la mediación en materia fiscal con sus bemoles, con sus ciertas características, pero ya está a partir del 1 de enero de 2014, ya podemos acercarnos ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para promover un acuerdo conclusivo. Entonces, vamos a empezar a analizar estos acuerdos, pero desde un punto de vista más jurídico, ¿no? Yo no tengo mucho conocimiento contable como ustedes, amigos. Lo vamos a analizar más desde el punto de vista más de lo legal. Y vamos a hablar también como de estrategias, vamos a hablar así como de ciertos puntos de vista para analizar qué tanto nos puede ayudar o qué tanto nos puede afectar a acudir a un acuerdo conclusivo y también ver todo el panorama que tenemos, ¿no? Para que lo podamos ofrecer a nuestros clientes en el caso en que lamentablemente les toque una revisión. Pues bueno, ¿qué es un acuerdo conclusivo? Ya vamos a empezar aquí a hablar. Una descripción y nos vamos a basar un poco más en la ley. Un acuerdo conclusivo es un nuevo procedimiento alternativo que se tramita ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, la PRODECON. Esta Procuraduría que tiene poco funcionando, no recuerdo cuánto, probablemente poco más de 3 años, que aquí en Guadalajara lleva 2 años. Y tiene la finalidad de resolver de manera anticipada y consensuada las diferencias que puedan surgir entre contribuyentes y autoridades fiscales, ojo, durante el ejercicio de facultades de comprobación. Si la autoridad llega y me impone una multa, yo no puedo acudir a iniciar un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque una multa, por ejemplo, por no presentar una declaración, por presentar la extemporánea y demás, si bien la autoridad detecta esa infracción a través de otras facultades, de otros medios, pero no está haciendo las facultades de comprobación encuadradas en el artículo 42. Los acuerdos conclusivos son un medio alternativo para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal antes de que llegue el golpe por parte de la autoridad con una determinante, ¿no? Si ya tengo yo la visita encima, yo me doy cuenta que la autoridad me descubre ciertas cosas, entonces yo acudo a regularizar mi situación fiscal y evitarme así que pase más tiempo, llegar a juicios, pagar multas y demás. ¿En qué casos procede un acuerdo conclusivo? Como les comenté, proceden únicamente cuando los contribuyentes son objeto de las facultades de comprobación que están previstas en el artículo 42, fracciones 2, 3 y novena. Y ellas son la revisión de gabinete, la visita domiciliaria y la revisión electrónica. Cuando el contribuyente está de desacuerdo con hechos o omisiones que se hayan asentado en la última acta parcial, en el acta final o en el oficio de observaciones o en su caso en la resolución provisional que puedan tener un cumplimiento de disposición fiscal, el contribuyente se puede acercar a la PRODECON para decirle, a ver, quiero iniciar un acuerdo conclusivo, decirle a la autoridad cuáles son como mis puntos de vista, por qué no deben
ser tomados como infracciones y demás. Y adelante, vamos a ver qué dice la autoridad y a qué acuerdo podemos llegar. ¿Sobre qué hechos versa? Bueno, como el fin de un acuerdo conclusivo es resolver un conflicto, resolver una diferencia, pues únicamente puede versar sobre hechos u omisiones consignados ya sea en última acta parcial, en acta final, pero únicamente por cuestiones que le causen un perjuicio al contribuyente, ¿no? Vamos, si me están analizando, por ejemplo, deducciones y ya la autoridad dijo, está bien, son procedentes y demás, pues yo no puedo iniciar un acuerdo conclusivo para alegar algo que ya está a mi favor, ¿sale? Procede únicamente contra cuestiones que nos afectan. ¿En qué momento puede solicitarse ¿En qué momento puede solicitarse un acuerdo conclusivo? Pues bien, por regla general, se puede iniciar después de que nos dan a conocer la última acta parcial, el acta final, que una acta domiciliaria es cuando nos van diciendo, ok, en toda la visita te encontramos todas estas cuestiones, ¿no? Tantos ingresos, que no me los que no me presentaste soporte y demás. También procede cuando notifican el oficio de observaciones en una revisión de gabinete o en dado caso en una resolución provisional, que como ustedes recordarán ya a partir de 2014 ante cualquier facultad de comprobación se va a llevar, ya sea visita, revisión de gabinete o electrónica, va a seguir todo su curso la fiscalización. Sin embargo, cada cierto momento nos van a ir dando una resolución provisional determinante, donde nos van a ir diciendo, ok, de todo lo que te encontramos, hasta ahorita me debes 1 millón de pesos por ISR, tanto de IVA, tanto de YETU y demás. Cuando ya tengamos esos documentos, ya sea la última acta parcial, la final, el oficio de observaciones o una resolución provisional que ya entrañe un incumplimiento de una obligación fiscal, ya podemos acercarnos a la PRODECON a tramitar un acuerdo conclusivo. Sin embargo, no necesariamente debemos esperarnos a esos momentos. ¿Por qué? Porque el mismo Código Fiscal de la Federación nos prevé que se podrá solicitar un acuerdo conclusivo en cualquier momento, siempre y cuando ya hayan dado inicio las facultades de comprobación y hasta antes de que se notifique la determinante. Pero aquí es importante, para yo acudir a un acuerdo conclusivo es importante que la autoridad ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones. ¿Por qué? Porque ya que nos están diciendo, te encontramos esto y esto es un ingreso no declarado, o esto es una infracción, o esta cuestión es una deducción no procedente, hasta que la autoridad ya haya hecho una declaración, es cuando ya podemos acercarnos a un acuerdo conclusivo, porque ya sabemos qué puntos en específico nos encontraron, qué puntos nos causó un agravio y sobre qué vamos a aportar pruebas y argumentos para desvirtuar esas cuestiones. Vamos, como ejemplo, imagínense que el martes se inicia una visita domiciliaria y el mismo martes se levanta un acta de inicio. Desde ese momento yo no puedo acudir a suscribir un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Porque en el acta de inicio aún no nos han dicho qué cuestiones nos encontraron que puedan entrañar un incumplimiento de una obligación fiscal. A lo mejor ya una parcial nos pueden decir, ok, bueno, te comento que esto no me lo entregaste, por lo tanto te vuelvo a requerir, o a lo mejor una resolución provisional nos va diciendo a la autoridad, ¿sabes qué? Ya pasaron tantos meses y con lo que me has entregado ahorita me debes tanto. Hasta que ya hay una materialización de una observación por parte de la autoridad que ya nos causa un perjuicio, ya podemos acceder entonces a un acuerdo conclusivo. Hay una cosa muy importante que sucede cuando tramitamos un acuerdo conclusivo y es de que suspende los plazos para concluir las las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete. ¿Qué plazo? Bueno, ¿desde cuándo inicia esta suspensión? Y bueno, pues inicia desde que el contribuyente se presenta ante la PRODECON y promueve la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se notifique la autoridad revisora la conclusión del procedimiento. Vamos, desde cero hasta que acaba, todo ese plazo que dure la tramitación del acuerdo conclusivo, se van a suspender los plazos para conclusión
tanto de revisión de gabinete como de visita domiciliaria, ¿no? Que sabemos que por regla general son 12 meses. Aquí hay una cosa importante que les voy a explicar en esta diapositiva. Y bueno, ya vamos a empezar a hablarlo. Vamos a empezar a hablar ya un poquito como de estrategias. Vamos a hablar un poquito de a jugarle, ¿no? Como abogado del diablo y ustedes me dicen qué opinan. Yo les paso una opinión. El Código Fiscal de la Federación, que es la ley, vamos, nos dice que si estamos nosotros en una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, 42 fracción 2, 42 fracción 3, y promovemos un acuerdo conclusivo, se van a suspender los plazos para la conclusión. Entonces, vamos, una visita va a durar 12 meses. Pero si yo tardo 3 meses en lo que se concluye un acuerdo conclusivo, esos 3 meses no van a contar dentro de ese plazo para la conclusión que tiene la autoridad forzosa, sino que simplemente se suspende. Una vez ya se acaba, se vuelve a retomar otra vez ese plazo y ya la autoridad ya debe terminar ya en el plazo que le reste. Sin embargo, en el Código Fiscal de la Federación únicamente se menciona que se va a suspender el plazo para conclusión en dos supuestos, en visita domiciliaria y en revisión de gabinete, pero no se contempla la revisión electrónica que está contenida en el artículo 42, fracción novena y el artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación. ¿Sale? Entonces, pues vamos, aquí está lo interesante. Imagínense que ustedes tienen un contribuyente, un cliente, que le inician una revisión electrónica. ¿Sale? Entonces ya pasa todo el tiempo, ya está por terminar ya está por cumplirse el plazo para que concluya la revisión electrónica y ustedes se van a un acuerdo conclusivo. Pues sale, ¿ok? La autoridad, Prodecon a través de sus lineamientos ya dijo, cuando ustedes promuevan un acuerdo conclusivo, también se van a suspender los plazos para una revisión electrónica. Pero eso no viene en ley. Entonces imagínense que ya está por concluir el plazo, ustedes se van a una revisión electrónica, Prodecon por carga de trabajo puede que tarde, no sé, varias semanas, varios meses, y entonces ya Prodecon dice, ok, se suspenden los plazos. Después ya se termina el acuerdo conclusivo, y a lo mejor no llegaron a ningún acuerdo, y entonces ya la autoridad dijo, bueno, como se suspendieron los plazos, ya vengo y te determino. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esa suspensión de plazo sea legal? Vamos, si ya entramos en una cuestión de jerarquía de normas, si esto ya decimos, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me suspendas un plazo con base en unos lineamientos que emite la Procuraduría, pero ese plazo no está contenido en ley? Entonces, si nos tenemos únicamente Código Fiscal de la Federación que tiene una jerarquía superior, pues ese acuerdo conclusivo no suspendió el plazo de conclusión, por lo tanto la revisión electrónica superó los plazos que debía, hay una caducidad especial en el procedimiento y en juicio estaría interesante, pero esto podría ser una nulidad lisa y llana por completo. Bueno, entonces es una reflexión, ¿no?, que se los dejo para que lo piensen un poco. ¿Ante quién se tramita un acuerdo conclusivo? Bueno, un acuerdo conclusivo se tramita ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente y se tramita por escrito. Ese escrito debe de reunir los requisitos del artículo 4 de unos lineamientos que emitió la Prodecon, que están publicados en el Diario Oficial de la Federación. La verdad, ahorita no tengo el dato, pero ahorita unos momentos más y al final utilizo un poco Google y encontramos esos lineamientos, ¿no? Pero por regla general, vamos, son los básicos que contempla el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, que es el nombre del contribuyente, domicilio fiscal, los hechos, de una manera respetuosa, etc. Hay una cosa muy importante y es que ese escrito debe de señalar lo siguiente. En primera, se debe indicar cuáles son los hechos o omisiones que se le atribuyen a la autoridad y con los cuales el contribuyente no está de acuerdo, para después expresar la calificación que, en su opinión, debe darse a los mismos.
También se podrá adjuntar la documentación que considere necesaria. En pocas palabras, ¿qué es esto? Pues bueno, si bien nosotros queremos acudir ante la PRODECON para tramitar un acuerdo conclusivo, no es nada más llegar y pararse y decir, ok, quiero un acuerdo conclusivo. No, hay que hacerlo por escrito, hay que seguir ciertos requisitos, hay que hacer una mención específica de qué hecho o qué omisión la autoridad nos dio a conocer. Y muy importante, aquí viene lo interesante, que esto se puede analizar como estrategia. Parte de Prodecon también ofrece asesoría y ellos se pueden encargar de esto, pero aquí es donde podemos trabajar un poco más en conjunto vos con contadores, y es en la cuestión de hay que expresar la calificación que nosotros le damos a ciertos hechos o omisiones y cómo se deben calificar los mismos. Si por ejemplo la autoridad nos dice, sabes que esta cantidad que no me declara, si no me declaraste, para mí es un ingreso presunto y demás. Podemos nosotros decir en un acuerdo conclusivo, a ver, no es un ingreso presunto por esta cuestión, es un préstamo y debe tomarse así, bla, 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 explicar todos los hechos, todas las razones que tenemos, y también podemos adjuntar todas las pruebas que soportan nuestro dicho, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque desde aquí ya podemos empezar a formar una estrategia que nos funcione tanto en juicio, para la misma fiscalización o vamos, ¿no? Para el acuerdo conclusivo. ¿Cuál es el procedimiento? Pues bueno, desde que la PRODECON recibe la solicitud de acuerdo conclusivo, tiene un plazo de 20 días. Aquí no se menciona, pero otra vez, la PRODECON a través de lineamientos menciona que ese plazo es contados a partir de que surte efectos la notificación y surte efectos el día siguiente. La autoridad, PRODECON le va a correr traslado a la autoridad para que manifieste si acepta o no los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo. Primero tiene que decir la autoridad, a ver, lo que el contribuyente me está proponiendo, lo acuerdo, ¿sí? O lo rechazo. Esa cuestión, si lo acepta o lo rechaza, tiene que hacerlo de una manera fundada y motivada, donde explique por qué acepta o por qué no acepta, o en dado caso, si acepta el acuerdo conclusivo, bajo qué términos, ¿no? Cuando la autoridad acepta los términos, lo pasa a PRODECON. PRODECON recibe esa contestación y en un plazo máximo de 3 días hábiles lo va a turnar a un área que se va a encargar de analizarlo, para que en un plazo máximo de 7 días ella elabore el proyecto de acuerdo conclusivo. ¿Por qué lo elabora PRODECON? Porque PRODECON es la intermediaria, vamos, es la que se pone en el centro y dice, ok, el contribuyente me dijo lo siguiente, la autoridad me contestó lo siguiente, entonces yo junto a ambas partes y este es mi acuerdo conclusivo. Si todos están de acuerdo, adelante, adelante, se firma por todos, ¿no? ¿Qué más continúa? Una vez que ya se tiene ya el proyecto del acuerdo, la, procu la Procuraduría va a notificar a las partes para que en un plazo de 3 días hábiles hagan observaciones que estimen pertinentes al proyecto. Por ejemplo, nos pueden entregar el proyecto y decir, a ver, ¿sabes qué, PRODECON? Yo puse que eran tantos puntos, se te olvidó hacer lo siguiente. O a lo mejor te equivocaste en mi nombre. O no pases por alto esta cuestión que yo te dije o que es muy importante. O revisa esta parte del código, esta jurisprudencia que tiene un sentido orientador y demás. Tenemos ese plazo para emitir nuestras observaciones. Una vez que se presenten las observaciones, desahogadas o no, la Procuraduría citará sin mayor dilación, esto quiere decir de inmediato, en cuanto pueda notificar a las partes, tanto la autoridad revisora como el contribuyente, y van a fijar un día y una hora para que acudan a las oficinas de la Procuraduría y suscriban el acuerdo, el cual se va a firmar ante el titular de la delegación o en dado caso por el funcionario que ésta designe. Aquí es importante tomar en cuenta que ese acuerdo conclusivo se va a firmar en 3 tantos, vamos, en 3 copias.
Una se la va a quedar el contribuyente, otra se la va a quedar la autoridad y otra parte se va a guardar en los archivos de la Procuraduría. Y vamos, ahora vamos a analizar qué sucede, ¿no? Cuando la autoridad recibe en primer momento ese acuerdo conclusivo y qué respuestas puede dar. Vamos, solamente dos posibilidades, que acepte o que no acepte. Vamos a analizar qué sucede cuando acepta la autoridad pues el acuerdo conclusivo. Cuando sucede esto, la PRODECON va a dar cuenta de la contestación, es decir, va a emitir un acuerdo donde va a decir, se tiene por recibido la aceptación que hizo la autoridad SAT X respecto al acuerdo conclusivo tal. En ese momento, la PRODECON va a identificar y va a relacionar los hechos o omisiones consignados en el procedimiento de fiscalización y va a calificarlos conforme lo que la autoridad contestó. Una vez hecho esto, va a cuidar que una calificación propuesta por la autoridad no se varíen en perjuicio del contribuyente ciertos hechos. ¿Por qué? Porque, vamos, se trata de ayudar al contribuyente, se trata de llegar a una mediación que beneficie a ambos, ¿no? Por lo tanto, la autoridad no puede abusar y en los acuerdos decir, ah, sí, pero también te encontré estos hechos o también estos hechos, yo les doy este enfoque, no los puede variar en perjuicio del contribuyente. La Procuraduría también va a verificar los términos en que la autoridad plantea o acepta la conclusión de dicho acuerdo y va a analizar que esos términos estén acordes con la ley y sobre todo que se respeten los derechos del contribuyente. ¿Por qué? Porque la autoridad no puede decir, está bien, acepto esta cuestión, sin embargo, tal cosa. Si esa cosa no se apega a ley, la autoridad, PRODECON, no lo puede aceptar. Una vez que ya la PRODECON acepta, da trámite, vamos, a todo el mercado de la autoridad, perdón, me confundí. Una vez que la PRODECON ya recibe la contestación por parte de la autoridad, lo acuerda y demás, lo va a pasar de nuevo a la autoridad para que le diga, ok, tú me contestaste esta cuestión, la autoridad, el contribuyente me dijo lo siguiente, yo emito mi proyecto, tú dime si aceptas o no la adopción del acuerdo conclusivo. Aquí es muy importante una facultad que tiene la Procuraduría, que es la PRODECON, que es una facultad que en juicio se llama, bueno, en materia jurídica se le conoce como diligencias para mejor proveer. ¿Y qué es esto? Es allegarse de cualquier medio que sea necesario para resolver verdaderamente el fondo, ¿no? A ver, si en un acuerdo conclusivo lo que queremos es que ambas partes lleguen a un acuerdo, pues entonces la Procuraduría puede convocar a mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son como unas charlas, tal cual una negociación en persona, con el contribuyente, con la PRODECON como mediador, y aparte la autoridad, en donde se van a sentar a dialogar y van a decir, ok, yo por escrito te planteé lo siguiente, pero a ver, de viva voz yo te cuento que no seas abusivo, considera tu situación económica, que las ventas no están bien, que ya estuve aguantando que estés yendo todo el semestre y demás. Y la autoridad también puede decir, no, espérame, tú no me tienes las cuentas bien hechas y demás. Se trata de llegar a un acuerdo, pero ya en persona, ya en palabra. La PRODECON puede convocar estas mesas de trabajo para procurar que se llegue a lo que se pretende, ¿no? Que es un acuerdo y ya se concluya todo el procedimiento. ¿Qué va a suceder? Aquí viene lo delicado. ¿Qué va a suceder cuando la autoridad no acepta los términos en que se plantea pues el acuerdo conclusivo? En primer lugar, lo que debe hacer, debe expresar los fundamentos y motivos por los cuales no acepta el acuerdo. Vamos, el SAT no puede responder únicamente en un oficio con dos letras que digan no o no acepto, no. Tiene que decir no acepto tal acuerdo,
pero por estas cuestiones, y debe de explicar todos los motivos y todos los fundamentos por los que dicen no estoy de acuerdo en reconocer esta cuestión, no estoy de acuerdo en condenar esta cuestión, etcétera. Debe hacerlo siempre de manera fundada y motivada. Una vez que la PRODECON recibe esa negativa por parte de la autoridad y le empieza a dar trámite, va a verificar la PRODECON si los fundamentos y motivos son conformes a la ley y además que no vulneren los derechos del contribuyente. Para esto, la PRODECON va a tener un término de 10 días hábiles para analizar esa negativa. Si la PRODECON concluye que los fundamentos y motivos para no aceptar el acuerdo no resultan conforme a la ley, va a expresar eso así en un acuerdo y lo va a notificar a las partes para que se reanuden los plazos a que se refiere el artículo 6 de los lineamientos, que es que vuelvan a hacer otra vez el acuerdo o en todo caso, pues ya que se desistan y continúe toda la fiscalización. Una vez que ya se acusa de recibo la respuesta por parte de la autoridad fiscal, se va a tener un plazo de 20 días para concluir el procedimiento. Se le va a entregar ya a las partes, ok, fue infructuoso, la autoridad no quiso y listo, termina aquí el trabajo de la PRODECON y ya continúa todo lo demás, ¿no? Que es ya la fiscalización. Hay una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta. Aquí ocurre algo muy similar a como pasa con la Profeco. Si bien la Profeco también es una procuraduría que si bien sus resoluciones, por lo que ve los conflictos, no son obligatorias para la autoridad. Vamos, no puede decirle a una empresa, la Profeco no puede decirle a una empresa, a un proveedor, oye, como no le pagaste, como no entregaste bien tu producto, te voy a multar con esta cuestión, o te obligo a que hagas de esta manera. Por la cuestión ya como de la conclusión del asunto, las procuradurías, como Profeco, en este caso Prodecon, no pueden obligar a la autoridad. Hasta cierto punto, su trabajo es como mera recomendación. Sin embargo, por regla general, pues, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la Prodecon, así como la Profeco también, tienen facultades para multar y para requerir a las autoridades que no cumplan con sus mandatos por hasta cierto punto como internos. Imagínense que inicia un acuerdo conclusivo y la Prodecon le dice al SAT, a ver SAT, tienes un plazo de 10 días hábiles para que me contestes este acuerdo conclusivo. ¿Va? Si la autoridad no contesta, eso mismo, dar contestación, la Prodecon puede multar al funcionario público y las multas van desde 10,000, perdón, las multas son entre 5 y 10 salarios mínimos vigentes en el DF elevados al mes, que ya si lo multiplicamos a pesos viene siendo arriba de 10,000 pesos la multa mínima y arriba de 20,100 pesos. Si ustedes se fijan, pues vamos, ya 10,000 pesos ya es una cantidad considerable, ¿no? Imaginen que le impongan esta multa, por ejemplo, a un auditor, que ya pesa, es prácticamente la mitad de su sueldo, ¿no? Que le impongan esta multa a un subadministrador, a un administrador, pues bueno, ya es una fracción más pequeña conforme a su sueldo, pero es una multa que ya pesa. Y aquí lo importante es de que en estos casos lo que importa no es tanto la imposición de la multa, sino el simple hecho de decir, ay caray, ya me multó Prodecon. Eso es una cosa como delicada, ¿no? Y más Prodecon, que tiempo atrás estaba muy brava, estaba con periodicazos exponiendo a los funcionarios públicos y demás. No sé si han seguido el trabajo de la Prodecon, yo últimamente la he visto ya más tranquila, ya más como por parte de la autoridad. De hecho, esta vez que tuvieron como conferencias, así en todo México, hablando de la reforma fiscal, ay caray, espero no meterme en problemas, pero para mí fue medio lamentable, así como la actitud que tenía Prodecon, porque yo les veía que todo era puro aplauso para el SAT, ¿no? No sabemos por qué, si es porque ya ya se acercan las fechas para elegir a la procuradora o qué será, ¿no? Pero vamos, el hecho de que la autoridad sea multada por la Prodecon es una cuestión ya delicada, vamos. Lo que les comentaba hace unos minutos es esto que estamos viendo aquí ahorita en esta diapositiva, y es que la Prodecon puede llevar a cabo diligencias para mejor proveer. Y es decir, ok, yo me llego de todos los medios que sean necesarios
Pues para resolver esta cuestión, y yo puedo llevar a cabo como Procuraduría, convocar a mesas de trabajo donde nos sentemos tanto la Procuraduría como el contribuyente y como la autoridad y platiquemos, ¿no? A ver a qué acuerdo podemos llegar o a qué cosas que no nos entendamos, así platicándolo podemos mejorar, ¿va? Vamos a hablar de los beneficios que tiene el suscribir un acuerdo conclusivo. La primera es que la ley nos menciona que por única ocasión, la primera vez que vayamos a un acuerdo conclusivo, nos van a condonar al 100% las multas. Cualquier multa que sea derivada de la fiscalización se van a condonar al 100%. Si somos un contribuyente que tenemos muchos problemas con la autoridad y tenemos muchas fiscalizaciones, las posteriores que suscribamos ya nos van a aplicar una condonación del 100%. Sin embargo, nos van a aplicar la condonación que están en el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. No me acuerdo el porcentaje, pero andan en un 30 y 20%, ¿no? Si no me equivoco. Hay una cuestión muy importante y es que las autoridades fiscales deberán tomar en cuenta los alcances que tengan, la cuestión que hayan estado en este acuerdo conclusivo, para cuando ellos ya determinen, no pueden desconocer todos los hechos que dijeron en el acuerdo conclusivo. Además es importante recordar que la condonación prevista en este artículo, vamos, las multas, no va a dar derecho a devolución o compensación alguna. Hay una cuestión muy interesante y es de que la ley nos menciona que en contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad no va a proceder medio de defensa alguno. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros decimos, pues está el acuerdo conclusivo, ya está firmado, está suscrito y demás, es ilegal o a lo mejor tiene una cosa que no estoy de acuerdo, yo no puedo acudir a recurso de revocación y no puedo acudir a juicio de nulidad a impugnar esa cuestión. ¿Por qué? Por dos cuestiones. En primera, porque la ley así lo ordena. El Código Fiscal te está diciendo no va a proceder medio de defensa alguno. Y dos, porque lleva una sana lógica. Si se supone que un acuerdo conclusivo tú lo firmaste porque estabas de acuerdo, tú te acercaste a promoverlo, tú mismo fijaste los términos y la autoridad aceptó, ¿qué perjuicio te provoca si hasta cierto punto tú fuiste quien dijiste, quiero que sean estos términos, ¿no? Sin embargo, les recuerdo que por Constitución y por nuestro sistema jurídico mexicano, todos los actos de autoridad, bueno, casi todos, a excepción de algunos casos, por ejemplo, como la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura Federal, pero casi todos los actos de autoridad, todos sí son impugnables y son ante el juicio de amparo. Pero lo que sucede es que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, no es el medio ordinario, tiene ciertas excepciones y demás, pero vamos, los medios de defensa clásicos o así como generales para la materia fiscal, que es el recurso de revocación o juicio de nulidad, no proceden contra un acuerdo conclusivo alcanzado. Hay una cosa importantísima, que esto es como la parte buena y viene al final, viene el último párrafo de esta diapositiva, y es que ante un acuerdo conclusivo alcanzado no procede el juicio de lesividad, que se encuentra contenido en el artículo 36, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. Les cuento rapidísimo qué es un juicio de lesividad. Un juicio de lesividad es aquel juicio que promueve la autoridad. O sea, quien demanda, quien es el actor, es la autoridad. Y los demandados somos nosotros, los gobernados, los contribuyentes. ¿Por qué? Porque si existe una resolución que nos favorece a nosotros, por ejemplo, no sé, una resolución que sea favorable, se me ocurre una autorización de devolución de impuestos o un cierto avalúo que nos causa un beneficio, si la autoridad pasa el tiempo y se da cuenta que es ilegal ese acto, la autoridad no puede revocar por sí misma esa resolución que nos causa un beneficio. No, tiene que acudir primero ante el tribunal fiscal, impugnar esa resolución donde nosotros seremos los demandados y donde se nos va a conceder ese plazo para que nosotros aportemos pruebas y demás y defendamos nuestra resolución. Entonces, si el acuerdo conclusivo es una cuestión que nos beneficia,
es una resolución que nos beneficia, la autoridad tiene proscrito por completo, tiene prohibido iniciar un juicio de lesividad contra ese acuerdo conclusivo alcanzado. Salvo que se trate, salvo que se compruebe de que en el acuerdo conclusivo se hizo uso de hechos falsos. En ese caso, la autoridad sí puede promover un juicio de lesividad. Ahora vamos a hablar ya de las ventajas, ¿no? De las conclusiones que tiene suscribir un acuerdo conclusivo. Yo aquí les presento algunas, igual los he visto muy tranquilos. Si quieren aquí ahorita usar el chat y lo platicamos, ¿no? Adelante, usamos los poquitos minutos que nos quedan. Y es de que si nos acercamos a un acuerdo conclusivo, pues vamos, esto representa una solución anticipada a un procedimiento de fiscalización. Si empieza una visita domiciliaria y a los 2 meses, al primer mes, ya nos entregan una resolución provisional donde nos dicen, con lo que te hemos encontrado hasta ahorita me debes tanta cantidad, yo puedo acercarme a la PRODECON, puedo entregar todas las pruebas, todos mis hechos, y si la autoridad está de acuerdo con eso, ahí se acaba el asunto. Me van a quitar las multas y demás, y se va a acabar rápido. Esto nos ayuda porque a veces llevar una fiscalización es muy tardado. Por regla general, el plazo máximo son 12 meses, pero se pueden suspender hasta por 2 periodos más de 6 meses cada uno. Entonces, imagínense, ¿no? Una visita domiciliaria que dure 18 meses, 24 meses, es muy extenso y es muy latoso estar soportando la autoridad, ¿no? En el domicilio. Por lo tanto, el hecho de que se acabe rápido la fiscalización, pues sí ayuda. Una cosa interesante es de que al acercarnos a un acuerdo conclusivo, se evita un posible litigio. Porque si desde fiscalización ya nos quitamos las multas y dejamos todo en regla, pues ya nos podemos ir, ya no tiene caso cuando vayamos a juicio, porque ahí podemos terminar todo. Y también nos evitamos el gasto de abogados. Aquí pusimos un signo de interrogación porque hasta cierto punto, ¿qué tanto ahorro puede ser? ¿Por qué? Porque, como lo platicaba hace unos momentos, en el acuerdo conclusivo debemos nosotros dar nuestra calificación de los hechos y cómo deben ser tomados. No es nada más decir, yo creo esto y lo otro. No, hay que explicarlo, pero de manera fundada y motivada, con sustento, con jurisprudencias, con argumentos, pues, con argumentos que convenzan. Y además, también les puse esos signos de interrogación porque el hecho de acudir, ¿no? De acudir a un acuerdo conclusivo no necesariamente significa que ya se va a acabar el asunto, ¿no? Otra cuestión importante es que un acuerdo conclusivo es opcional. Es una gran ventaja. Si queremos, adelante, ya está la puerta del acuerdo conclusivo. Si no queremos, pues no nos van a obligar. ¿Sale? Eso es algo muy importante. Y otra cosa importante es de que si acudimos a un acuerdo conclusivo, por el hecho de acudir a este acuerdo, no perdemos la posibilidad de continuar con la defensa fiscal. Podemos acudir a un acuerdo conclusivo. Si no se está de acuerdo, si no se resolvió ahí, no importa, sigue la fiscalización y al final podemos promover el recurso de revocación o nuestro juicio de nulidad. No se, no se pierde ese derecho. Otra ventaja muy interesante, hasta cierto punto digo, bueno, ¿qué tan interesante es? Porque la primera ocasión nos van a condonar el 100% de las multas. Eso está de pensar, porque ahorita, por resolución miscelánea, hay una regla que nos menciona que si acudimos, que si vamos, que van las palabras. Hay una regla en este año para 2014 que nos habla de que si nos autocorregimos en fiscalización, nos van a condonar el 100% de las multas. Entonces, pues sí es una ventaja, pero también no es como la gran cosa, ¿no? Y más porque en posteriores, pues ya no nos van a dar esa condonación del 100%, ¿no? Entonces es como, sí, un beneficio, un estímulo, pero nada más la primera vez. Ya después, pues ya no, porque ya te gustó andar aquí con el acuerdo conclusivo. También es importante que las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos o omisiones sobre los cuales versó el acuerdo conclusivo. No es de que digan, ok, te hago saber estas cosas, me voy a acuerdo conclusivo, acepte y después en el terminante me vuelva a decir lo mismo. Tú ya reconociste esta cuestión, estás obligada a acatarlo y no lo puedes conocer en tu determinante. Y lo importante también es de que ya no va a proceder un juicio de lesividad en contra de esa resolución. Y pasemos a la parte fea. ¿Cuáles son las desventajas de un acuerdo conclusivo? Y es que la verdad de las cosas
es de que la suscripción del acuerdo depende al 100% de la voluntad de la autoridad. Si la autoridad no está de acuerdo con nuestros términos, simplemente va a decir no y punto. Y la Prodecon no va a obligar a la autoridad para que lo acepte. Entonces, sí es una cuestión que debemos tomar en cuenta y es de que depende al 100% de la voluntad de la autoridad fiscal. También debemos tomar en cuenta que al tratarse de un procedimiento no adversarial, hay una mediación, implica necesariamente la buena fe de las partes. Por lo tanto, esperamos que la autoridad fiscal tenga esa buena fe, porque si la autoridad fiscal dice no quiero dar trámite, perdón, no quiero aceptar ningún acuerdo conclusivo, y a lo mejor puede ser un elemento interno por parte del SAT, y aunque todo el mundo promueva un acuerdo conclusivo, si el SAT quiere, no va a aceptar ninguno, ¿no? Entonces, esperamos que el SAT tenga esa buena fe. Esperamos que el SAT diga, está bien, no me quiero meter en broncas, mejor me voy a un acuerdo conclusivo, acepto y va, que se acabe este problema, ¿no? A fin de cuentas, lo que ellos quieren es cobrar. Entonces, pues, bien dice el dicho, ¿no? Más vale mal cobrado pero rápido que bien cobrado pero muchos años. Algo así va una cuestión. Otra desventaja es de que si bien la ley nos menciona que, que el procedimiento se rige por principio de celeridad e inmediatez, que no tiene tantos formalismos, consideramos que el trámite será lento. ¿Por qué? Porque las delegaciones carecen de personal, tienen muy poquito personal, por lo tanto ya hay un rezago increíble. No sé ustedes si ya les haya tocado acudir a una delegación de Prodecon en su ciudad. Yo sí, de hecho, tengo un gran amigo que fue subdelegado, que fue el que me prestó gran parte de esta información, y él me dijo, la carga de trabajo está de locos. Es muchísimo el trabajo y esto hablo desde 2013. La Prodecon aquí en Guadalajara está en Providencia, una colonia que está aquí en la ciudad, y el despacho de trabajo está a unas cuantas cuadras. Hay ocasiones que, que he pasado a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, que he pasado en sábado en la noche, y no les he hecho mentiras. Los carros de los trabajadores de Prodecon ahí mismo en las oficinas con luces prendidas trabajando. La carga de trabajo es grandísima y por tanto carga de trabajo pues ya no se pueden dar abasto y ya se está empezando a dar un rezago en varias delegaciones del país. Entonces, es otra gran desventaja, ¿no? Que si bien se prevé que esto va a ser rápido, pues vamos, tampoco se pueden imposibles. Hay que ver cómo se maneja esta cuestión. Quiero agradecer a mi amigo el maestro Marco Aurelio Núñez Cue por haberme facilitado el material que fue base para lograr este proyecto. Y también quiero agradecer por haberme escuchado esta hora. Con un poquito de problemas técnicos, ya regreso y me doy cuenta que está muy cambiada la plataforma. Pero bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Espero les haya gustado esta plática y estoy a sus órdenes en los siguientes medios. Tengo un correo que es jesusegles@gmail.com y también tengo una cuenta de Twitter que es @jesusegles. Tengo un blog donde a veces actualizo, por falta de tiempo no me es posible hacerlo tan seguido, pero ahí subo unos artículos y demás. La página es www.simposiofiscal.com. Entonces, pues estoy muy agradecido y antes ya de pasarle controles a Santa, me gustaría que me dieran sus opiniones, si hay alguna duda, si hay algún comentario, antes de concluir todo esto. Santa, pues muchas gracias a ti por ayudarme, Felipe, qué bueno que te gustó. Estamos aquí para compartir y pues de nada, a tus órdenes. Arad, de Nuevo León. Muchas gracias, Arad, qué bueno que te gustó. Saludos. Y pues bueno, ya para concluir, me despido. Que tengan un muy buen fin de semana. Estaremos al pendiente esta semana a ver qué noticias fiscales. Ha habido muchas. Les comento que la semana del viernes, el viernes 7 de junio se publicó por fin
una jurisprudencia por contradicción de tesis en pleno de la Suprema Corte que nos habla del principio de presunción de inocencia que debe ser respetado y aplicado en en la materia administrativa. Entonces, estoy preparando un análisis, un estudio de esa cuestión. Con gusto se los comparto en cuanto lo tenga. Y es una cuestión que nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar bastante en las fiscalizaciones, en la presunción de ingresos, en ciertas infracciones que después se multan. Entonces, hay mucho material para estudiar, hay mucho material para estar al tanto. Y pues bueno, me dio un gusto estar con ustedes. Un saludo, Mireya, ¿qué tal? Y pues bueno, que tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho y un fuerte abrazo.